Señores, estamos de regreso con el consumidor. Ahí vimos Consuma Salud, cómo seleccionar una buena guanábana. Y ahora nos visita el licenciado Arismendi Díaz Santana, que es una figura importantísima en lo que se refiere al tema de pensiones en la República Dominicana, porque él fue el diseñador de la ley de la Seguridad Social, primer gerente general del Comité Nacional de Seguridad Social, graduado en altos estudios de Seguridad Social en España y consultor internacional en Seguridad Social. Estamos hablando de una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Un gran placer tenerlo. Muchas gracias, Pablo, recibirme aquí nuevamente y en abrir estos micrófonos para ayudar a la población a entender lo que está pasando y cómo debe defender sus derechos. Usted estuvo aquí hace un mes, creo, aproximadamente. Un mes y medio estuvo aquí en el programa. De verdad que nos gustó muchísimo su participación, aprendimos muchísimo, se nos quedaron muchas cosas y por eso lo quisimos volver a invitar. Y yo quiero que el señor director nos ponga el teléfono, por favor, en pantalla, para que también la gente tenga la posibilidad de llamar y hacer sus preguntas. Hay mucho desconocimiento con respecto a esto todavía. Y eso lo hablábamos cuando vino la anterior vez, que eso es una parte de la preocupación que tenemos aquí en el programa, es el hecho de que mucha gente no sabe lo que es una AFP. Usted un poco nos daba una pincelada, pero vamos a hacer un resumito para que la gente que no vio el programa ese día sepa qué es una AFP, qué es un fondo de pensión y qué es una pensión. Bueno, mira, el asunto viene porque al desarrollarse los derechos humanos, y es necesario que los países, los estados, le garanticen a la población protección durante todas las etapas de su vida. Cuando una persona es menor de edad, como tú señalabas ahorita en tus comentarios, depende de los padres y entonces forma parte, por ejemplo, en el Seguro Familiar de Salud como dependiente de sus padres. Cuando se casa, se independiza y comienza a trabajar, entonces ya se convierte en un titular del sistema. Y al mismo tiempo comienza a cotizar para su retiro. Porque más tarde o más temprano viene una etapa en la vida en que ya se agotan las energías productivas, en que ya la tecnología nos supera y necesitamos vivir de los ahorros que se hayan producido. Ese es el sistema de previsional. Por lo tanto, tenemos protección como dependiente al principio, cotización durante la vida activa y finalmente disfrute de una pensión que se espera que sea digna y sostenible en la etapa final de la vida. Cuando hablamos de estas, veo que hay una lucha, por abajo, por abajito, de las administradoras de fondos de pensiones por captar personas y porque te cambie de una a otra. A mí me han llamado para que vaya para otra, para esto. ¿Qué es una administradora de fondos de pensiones y cuál es el funcionamiento de ellos? Bueno, mira, digamos que, vamos a partir de este principio, los trabajadores tienen que hacer un ahorro para el retiro. Ese ahorro se parece un poco al ahorro que tienen las personas en un banco, pero con una gran diferencia, y es que en ese ahorro no solo aporta el trabajador, sino que aporta su empleador. En el caso particular de República Dominicana, ¿cuál es la proporción? El trabajador aporta el 30% nada más y el empleador el 70%. Es una diferencia con relación al ahorro que tú tienes particular, número uno. O sea, de lo que yo aporto el 30% de lo que va al fondo. ¿Qué porcentaje de mis ingresos que va al fondo? Bueno, o sea, digamos que el 10%, 9.97, el 10%. El 10% de mi Para salario. decirlo en términos gráficos, supongamos que una persona gana 20.000 pesos. Entonces tiene que aportar, digamos, el 10% de esos son 2.000 pesos, ¿no, verdad? Pero de esos 2.000 pesos él solamente está aportando el 30%, que son 600. Y los 1.400 lo aporta el empleador. Esa es una gran ventaja. Ahora, ese sistema tiene una pequeña, entre comillas, desventaja. Y es que a diferencia de la cuenta de ahorro que tú tienes, esos ahorros son para el retiro. Por lo tanto, nadie lo puede retirar antes de cumplir los 60 o 65 años para pasar a la población activa. Me gustó que lo pusiera entre comillas, porque la realidad es que esa es la realidad del fondo, para lo que se hizo este fondo. Es para que cuando tú llegas a esa edad tengas, porque... Eso es importante que la gente lo sepa, porque tú sabes que el dominicano es medio quiere su cuarto hoy día, inmediatista, y quisiera que le entregaran su dinero. Pero si le entregan su dinero antes de tiempo, entonces se está generando un riesgo de pobreza, de incapacidad, de sobrevivencia al final de la vida, y entonces eso constituye una carga social. Porque yo he escuchado a mucha gente, no, que me den mi cuarto hoy, que si yo cuánto, ¿para qué lo quiero yo cuando te viejo? Para eso mismo, para entrar, para que tenga una vejez digna. De hecho, Pablo,
cuando se comenzó con la ley de seguridad social, había muchas empresas e instituciones que tenían planes privados de pensiones. Y muchos de esos amigos me consultaban y ellos quisieron que le entregaran su dinero. Yo les decía, no, inviértelo en la seguridad social para asegurar tu futuro. Y muchos optaron por tener 5 o 6 millones, eran ejecutivos, 5 o 6 millones en ese momento, y no invertirlo para tener una pensión más digna y elevada al final. Es así la cosa. Tengo varias preguntas aquí a través, por favor, ahí están los teléfonos en pantalla, nos pueden llamar. Tengo varias preguntas a través de WhatsApp. Dice aquí, las pensiones de la AFP se las entregan a las personas que ya no están en la nómina del Estado. La pregunta es, ¿hay una ley que disponga de una pensión de por vida a los envejecientes? Dice aquí. O sea, la pregunta es si hay una ley que disponga de una pensión de por vida a los envejecientes. Bueno, la ley de seguridad social tiene una vocación universal, pero plantea diferentes regímenes. Por ejemplo, el régimen contributivo es el de aquellas personas que son asalariadas, como estábamos señalando, con una contribución del 30% del trabajador y una contribución del 70% restante del empleador. Ese es un sistema. Ese sistema, digamos, en ese sentido hay dos posibilidades. Que usted sea empleado público, por ejemplo, con antigüedad. Con la ley anterior, ¿no? Entonces funciona como un sistema de reparto, en donde cuando tenga los 60 años, etcétera, el Poder Ejecutivo le otorgará una pensión en función de los años acumulados. Y hay otro sistema que es el más moderno, el más novedoso en República Dominicana, que es el de capitalización individual, que depende de la cantidad de fondos que usted acumule durante su vida activa. Eso por un lado. Pero por otro lado, la ley previó lo que se llaman pensiones subsidiarias, o sea, para los pobres de solemnidad, para aquella población que nunca trabajaron o que trabajaron muy poco y que son muy pobres y que necesitan de la ayuda del Estado para poder sobrevivir en los años de envejecimiento. Por lo tanto, son dos cosas. Una es el Poder Ejecutivo y otra es el sistema de seguridad social. Esa parte, lo que sería el subsidiado que usted menciona. Exactamente. ¿Hoy ya se está aplicando? ¿Está en función? ¿Podemos hablar de que esos pobres que usted menciona, que no trabajaron o que trabajaron de manera informal muchas veces y no pudieron acumular esos fondos, ¿tendrán dentro del sistema, tendrán cabida en el futuro? Claro. Va a depender de la capacidad del Estado Dominicano, pero eso es lo que manda la ley. De todas maneras, ya el Estado Dominicano ha venido pensionando a mucha gente, en primer lugar, porque hay una ley que permite pensionar, por ejemplo, a deportistas destacados, artistas destacados, etcétera, etcétera. Esa es una parte. Hay otra ley, que esa misma ley permite al Poder Ejecutivo pensionar a personas pobres, aunque no estén en la seguridad social. Pero esa ley, entonces, disculpe que le interrumpa, esa ley en algún momento deberían de eliminarse. Si el sistema estuviera funcionando de manera íntegra. Bueno, con el tiempo. Supongo yo, ¿no? Los cambios en materia previsional son graduales, porque es un sistema de largo plazo. Claro. Bueno, hablando de 65 años. Y la otra fuente que te estaba diciendo es que, por ejemplo, con la ley de seguridad social, los pensionados del Seguro Social, del Instituto Dominicano de Seguro Social, pasaron a formar parte de una carga del Estado Dominicano que administra el Ministerio de Hacienda. De modo que en ese sentido hay como unos 180,000 personas en la República Dominicana que reciben una pensión del Estado. Hasta este mes de abril, esa pensión duró 14 años siendo de 5,117 pesos, algo totalmente insuficiente, como tú sabes, para una persona mayor de edad. Pero el presidente de la República dispuso que a partir del 1 de abril de este año subiera a 8,000 pesos. Y eso es lo que se está aplicando. Muy bien. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos habla? Es una pregunta, señor. Sí, adelante. ¿De dónde nos habla, amigo? Yo duré de Puerto Plata. Ok, adelante. Yo duré 13 años en la Fuerza Aérea. ¿Usted? Duré 13 años en la Fuerza Aérea. Ajá, 13 años en la Fuerza Aérea, ok. 13. Sí, 13. Y trabajé en el aeropuerto de Santiago unos cuantos años también. ¿Podría yo conseguir una pensión por ese lado? Gracias por su llamada. Perdón, ¿cuál es la pregunta? No escuché bien. Si pudiera conseguir una pensión. Trabajó 13 años en la Fuerza Aérea y creo que mencionó, ¿cuánto fue? Unos cuantos años en el aeropuerto de Santiago, que si podía conseguir una pensión. Bueno, él acumula,
por un lado y por otro. Lo que hay que saber ahora es cuál es la edad que él tiene. Sí. Él no aclaró eso, entonces sí está todavía en el aire. No, no está en el aire, no. Bueno, pero vamos a suponer que si él hubiera seguido todo el tiempo en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas el plan es mucho más flexible. Sí. A veces con 20 años nada más de trabajo en la Fuerzas Armadas le dan una pensión de un 80%, 75%, etcétera, etcétera. Pero él dice que duró 13 años nada más ahí. Sí. Y luego comenzó a trabajar en la autoridad portuaria. Sí. La autoridad portuaria... No, en Santiago, bueno, sí, la autoridad portuaria, sí. Pero la autoridad portuaria es otro régimen. Sí. Lo que tendría que él lograr es que el Estado le reconozca los 13 años como militar y los otros años que él dice que no especificó cuánto en la autoridad portuaria, porque posiblemente él reúna las condiciones para recibir entonces una pensión integral. Lo bueno, ahora escuchando este tema... perdón, con el sistema de seguridad social ese problema se resuelve. Eso le iba a decir. Porque es único. Es único. No importa que tú trabajes en un municipio, que tú trabajes en la presidencia, que tú trabajes en el Congreso, 8 años, acumularte unos fondos. Lo importante es tu récord de vida. Claro. No se puede perder porque antes lo que habían eran compartimientos estancos. Así es, así es. Muchas preguntas, déjeme ver. Tim Marín de Doping Way. Hola, para ver si... A ver... Déjeme ver, espérese. No me llamen por aquí, por favor. Dice aquí. Y si la persona... Buenos días. Y si la persona muere, ¿quién cobra la pensión? Ajá. Vamos a suponer que se trata de un trabajador privado y que por lo tanto está en el sistema de capitalización individual privado, ¿no verdad? Ese trabajador privado, si fallece, la pensión se convierte en una pensión de sobrevivencia a favor del cónyuge. Puede ser la mujer o puede ser el hombre, no importa. Aquí en la Seguridad Social no hay diferencia de sexo. No discrimina por sexo. Exactamente. Todo lo contrario, se le da cierta predominancia a la mujer. Bueno. Lo recibe la mujer, eso es lo que le llaman pensión de sobrevivencia. Pero vamos a suponer que esa persona sea soltera y que no tenga, si es soltera y fallece, entonces la pensión la pasan a recibir los hijos si son menores de edad. Por ejemplo, hasta los 18 años si no estudian o hasta los 21 años si son estudiantes. Pero vamos a suponer el caso extremo de que él ni tiene compañera de vida, ni está casado, ni tiene hijos menores de edad. Entonces, los recursos que él tiene acumulados se convierten ya no en una pensión, sino en una herencia. Y se distribuyen de acuerdo a lo que dice la ley, de herencias. O sea que el sistema de capitalización individual que existe en la República Dominicana no se queda nunca con un centavo del afiliado. O pasa como pensión de sobrevivencia para los hijos y para la cónyuge, o se convierte en una herencia para los descendientes. Excelente. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos habla? De Herrera. Bienvenida, adelante. Sí, soy Teodos Andújar. Yo cobro Teodos Encarnación, yo cobro la pensión de mi esposo, que era no casado y murió, pero cuando yo fui a reclamar, me dijeron que todavía esa ley no estaba. Y yo no tengo derecho a cobrarlo después que yo estoy cobrando, que desde el 2003, no tengo derecho a cobrar yo también la pensión. Bueno, pero ella no está diciendo por qué vía, si es como empleado del Estado. ¿Cómo fue que dijo? Empleado del Estado. Yo era empleado del Estado de Obra Pública. Ok. Ajá. Okay. Mire, gracias por su llamada. Sí, los empleados de Obra Pública o de cualquier institución del Estado que reciben pensión de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, una dependencia del Ministerio de Hacienda. Solo reciben pensión de sobrevivencia si al momento en que le entregaron la pensión, él autorizó mediante una carta, un documento, una cosa, que le hagan un pequeño descuento para que su cónyuge se beneficie de ese proceso. Oye. Si a esa persona que está señalando la señora no le dieron esa información o él no la tomó en cuenta, es posible que ahora entonces le nieguen la pensión a ella. Oye, qué interesante. O sea, que en el momento cuando firmó para inició a trabajar, sí, a eso le llaman juramentación. Una juramentación. Una juramentación. Entonces te entregan un formulario, se supone que te explican
porque es para ayudar a la población. Se supone que, mire, usted tiene este formulario, usted lo llena. Si usted quiere que su cónyuge se beneficie en el caso de que usted falte, usted tiene que aprobar aquí y autorizarnos nosotros a hacer un descuento de un 2%. Y si cuando empezó a trabajar no era casado y luego se casó y ya eso ya se le pasó. Bueno, él tiene que actualizarlo. Ese es uno de los problemas que tú dijiste al principio. Sí. Es necesario que la población reciba información permanente, claro, porque se supone que el Estado, que las administradoras de fondos de pensiones y que el sistema de seguridad social tienen que estar velando, dándole mantenimiento a la población en cuanto a lo que le llaman las novedades. Claro. Porque mira lo que tú estás preguntando. Una persona joven entra, pero en el trayecto de su vida laboral cambian las reglas de juego, y si no se le informan y él tampoco se importa por el asunto, resulta que él pierde oportunidades de exigir su derecho. Así es. Una llamada antes de la pausa. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla, hermano? De Las Canelas. De Las Canelas. Sí. ¿Dónde queda eso, Las Canelas? Frente a Las Caobas, por ahí entrando por la ok. Bohemia. Usted está de frente a Las Caobas. Muy Sí. bien. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante, está en el Es aire. que yo trabajé mucho tiempo en la cuestión privada, en una tienda, y yo coticé mucho tiempo también. Y quiero saber que si yo puedo ir a reclamar, tengo 65 años ya cumplido. Quiero saber si yo tengo derecho a dónde ir a reclamar, a ver si tengo alguna pensión o algo por ahí, o algo que me toque de dinero, no sé. Ok, gracias por su llamada. Y es un caso muy... Perdón, él trabajó en una tienda. Él trabajó dice. en una tienda y cotizó. Sí, cotizó. Sí. Bueno, la primera pregunta que había que ver, porque eso era el tiempo de antes, se supone que él cotizaba al Seguro Social, porque era una tienda privada que estaba afiliado. Sí. El Seguro Social tenía un problema terrible, y es que tenía lo que le llaman un tope de exclusión. Es posible, por ejemplo, ¿Qué es eso? que esa persona estuviera cotizando mientras tenía un salario muy bajo, pero de repente le progresa, mirad la contradicción que había en la ley, Sí. él progresa, le aumentan el salario y entonces lo sacan del sistema. Ya. Ya eso no ocurre en la ley de seguridad social moderna, pero eso lo ocurría. De modo que él tendría que ir a la oficina del Seguro Social en Pepillo Salcedo, y con la documentación que él pueda tener en su casa, porque en ese entonces tampoco te entregaban, digamos, un recibo ni nada de esas cosas. Sí. Eso era primitivo el asunto. Para reclamar sus derechos, porque si él clasifica para eso, entonces el Seguro Social le prepara un expediente, se lo manda a Hacienda y Hacienda lo incluye dentro de las pensiones que otorga la Dirección General de Jubilación y Pensiones. Qué bien, tenemos que hacer una pausa, licenciado. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema, tenemos muchas preguntas. Yo sé que usted tiene también unas cosas que hablar. O sea, señores, este tema es muy amplio, por eso lo invitamos mucho a él, porque la realidad es que necesitamos mucha información, y él lo mencionaba. Nosotros estamos carentes de información y necesitamos eso cada día más. Regresamos ahora.